Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por su presencia esta tarde de viernes 25 de febrero de 2022. Vamos a continuar con el módulo relativo a la filosofía positivista y la hermenéutica y su relación con el derecho en el siglo XX. El día de ayer vimos algunas generalidades acerca del positivismo. Ayúdenme un poquito a ver qué tanto nos acordamos, de qué vimos, cuáles son las características del positivismo, primero como filosofía que propone, y posteriormente hablaremos un poco de lo que vimos sobre positivismo jurídico. Esto no con el afán, sino de, bueno, vamos a ver si quedó el tema lo suficientemente claro expuesto, y si no es así, pues podemos más o menos afinar algunos detalles, ¿no? Entonces, bueno, les pido que tengan sus cámaras prendidas, por favor. Si no las tienen prendidas, es a los que les voy a preguntar. De todas maneras, voy a preguntar. Entonces, este, a ver, primero voluntarias, voluntarios. ¿De qué va el positivismo filosófico? Primero así como una generalidad que me puedan decir. Quien quiera. Silvia Isabel Martínez tiene ganas de hablar, pero le da pena. Adelante. ¿Quién me ayuda? Alejandro Peña. Sí, sí, sí. Ah, sí, Silvia, adelante. Ok, gracias. Sí, es que bueno, justamente el día de ayer iniciábamos la charla, pues haciendo un poco del contexto, cómo surge el positivismo y cómo el máximo exponente es Augusto Comte, y que justamente buscaba que, pues, en esencia, se ajustara un poco a los métodos de las ciencias abstractas, en el que, pues, obviamente mencionábamos, ¿no? Incluso usted ponía mucho el ejemplo de que había cosas que todo podía estar conforme a la subjetividad de cada uno, pero se buscaba, pues, encontrar parámetros aparentemente racionales en el que pues obviamente no jugara del todo la subjetividad y que por eso era parte de la creación incluso de métodos experimentales, la cercanía con las ciencias abstractas. Hablábamos un poquito de pues este concepto de la metafísica y la física, ¿no? De lo que se encargaba del ser, el deber ser, ¿no? Bueno, lo que podríamos interpretarlo al derecho. Y bueno, así poníamos varios ejemplos, pero básicamente la principal generalidad con la que yo me quedo es la cercanía a las ciencias abstractas, ¿no? Para evitar Perfecto. justamente este relativismo. Gracias. Súper claro, sí. Ciencias naturales, porque ciencias abstractas, ahí podríamos meter un poco más a la filosofía, que no es una ciencia, pero sí, ciencias naturales, la metodología de las ciencias naturales para establecer leyes, ¿no? Leyes generales, universalizables, que fueran verificables también y que nos pudieran hacer o que nos pudieran permitir predecir, ¿no? Predecir fenómenos. Que los fenómenos sociales, de acuerdo con esta idea de Augusto Comte, suponían que podían predecirse o que deberían o podrían más bien descubrirse las leyes que gobiernan a las relaciones sociales y con ello poder predecir. Vimos también otras características del pensamiento de Comte y luego hablamos de lenguaje. ¿Quién me ayuda con los autores de lenguaje? Bernard Russell y Ludwig Wittgenstein. ¿Qué proponen en esencia? No me tienen que hacer toda la exposición de la lógica simbólica, ni me tienen que decir, sino simple y sencillamente cuál es la relación del lenguaje con el positivismo. Ahora sí, Alejandro Peña, Alejandro Marcelo Peña. De acuerdo a lo que se me ha quedado de los distintos expositores de los módulos que llevamos hasta ahorita, la relación entre el lenguaje y el derecho lo podría decir como eh, el derecho finalmente lo vamos a tener que expresar a través del lenguaje. Ajá. Eh, el lenguaje es una herramienta que va a decir mucho de nosotros mismos. No vamos a poder separar el aspecto subjetivo al expresar,
analizar el objeto del conocimiento, porque es algo, el aspecto subjetivo no vamos a poder prescindir de él. Es muy difícil decir que estamos analizando, conociendo algo objetivamente. Ajá. ¿Qué más? Oiga, y de lo que decía ayer sobre Bernard Russell y Wittgenstein, que proponen un positivismo lingüístico, que tiene que ver con esto que decía, la lógica simbólica, las proposiciones, o alguien que me ayude con eso. No es tanto, a ver, no estoy evaluando nada más, el tema es árido, tiene su propia complejidad, y desde luego me interesa que de aquí salgan con algún conocimiento con relación a no solo el positivismo jurídico de Kelsen, ¿no? Sí, la pirámide de Kelsen, y la ley no tiene no debería tener ninguna relación con elementos morales, económicos y sociales. Eso seguramente ya lo sabían de entrada, sino qué es la filosofía positivista, que propone cómo se posiciona la filosofía positivista, no el positivismo jurídico, la filosofía positivista con relación a otras filosofías, y después cómo se relaciona con el derecho. Para ello hicimos una concatenación de cosas, ¿no? Hablamos primero de Augusto Comte, como dijo la compañera Silvia Isabel, y dijo efectivamente que una de las tantas propuestas de Comte es que, basado en el método de las ciencias naturales, basado en la idea de que las ciencias naturales tienen un método experimental que permite la replicabilidad, que permite la generalización a través de la experimentación, por un lado, prescindamos del elemento subjetivo. Es decir, una de las grandes apuestas del positivismo es que el sujeto que describe, que conoce el fenómeno, no tenga ninguna influencia sobre el objeto de conocimiento, ¿sí? Poníamos el ejemplo en las ciencias naturales de la ley de la gravedad, de la ley de la gravitación universal, de la aceleración, como fenómenos que no dependen de que ni siquiera de que yo lo pueda enunciar. Yo puedo enunciar la ley de gravitación universal, no la puedo expresar matemáticamente, y no obstante se cumple. Si la pudiera expresar matemáticamente y otra persona la expresara matemáticamente y tuviéramos la ecuación que existe, ecuación para despejarla y poder saber a qué velocidad se mueve un planeta con relación a otro, no depende de mí, no depende de lo que yo piense con relación a esto, sino que es un fenómeno en donde el sujeto que conoce lo único que va a hacer es descubrir, si es que descubre, o explicar. Decíamos también que la apuesta del positivismo es explicar los fenómenos, ¿no? Y que había otras apuestas, otras epistemologías que buscan entender, ¿sí? Ahí hay una diferencia. La hermenéutica, como vamos a ver hoy, busca entender un fenómeno en los elementos que lo componen, por qué suceden ciertas cosas, pero desde el término de el acontecimiento, ¿no? No desde la manifestación que tiene, ¿sí? Decíamos que el positivismo se trata de separar de la metafísica, porque la metafísica, decía, o la propuesta del positivismo del positivismo de Comte, ahorita vamos al de Russell y de Wittgenstein, el positivismo de Comte dice, lo metafísico es uno de los estadios, ¿no? Habla de estas tres leyes, una teológica o de estadios sociales, ¿no? Teológico, luego metafísico y luego científico, donde lo metafísico, además de indemostrable, que ese es un primer elemento, ¿no? No todos los positivistas dicen que lo metafísico no exista, dicen que es indemostrable, y un tanto ocioso hablar de los fundamentos del ser, ¿no? De lo ontológico, de lo deontológico. Por eso también cierta doctrina jurídica positivista se despoja de ese elemento ontológico y deontológico, ¿no? La finalidad o la razón de ser de la norma y el deber ser de la norma, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que me interesa saber si quedaron dudas con relación al positivismo filosófico. Insisto, el positivismo jurídico se puede enunciar más o menos, ¿no? Pero sí me interesa como que tengan y que se hayan quedado y que haya sabido yo explicar las bases del positivismo filosófico, ¿no? Su desarrollo,
de manera tal que cuando lleguemos a la hermenéutica sepamos, bueno, diferenciar una de la otra por objetivos, por métodos. Sí, nos dicen que en relación con la epistemología y en general la EJ, en particular el tópico relativo al origen guarda relación con la prevalencia del sujeto sobre objeto o bien el sujeto y el objeto. Sí, sí, nada más que, a ver, el positivismo tiene su propia epistemología, ¿no? Es dentro de las muchas filosofías una propuesta también para llegar al conocimiento verdadero. De tal suerte que, obviamente, la epistemología busca el conocimiento, ¿no? Cómo conocemos, cómo aprendemos, y a partir de eso, cómo transmitimos el conocimiento. Hay muchos debates alrededor de esto. Lo encontramos y les recomiendo que lean el diálogo de Platón, el Parménides, en donde se hace una exposición con relación a esto, ¿no? Con relación a, podemos conocer, y si podemos conocer, podemos nombrar, y si podemos nombrar, podemos transmitir ese conocimiento. Si no podemos, si esa relación se rompe, es decir, si lo que enunciamos es mera y totalmente subjetivo, ese es el problema que establece Platón en el diálogo de Parménides. Si el problema siempre es subjetivo, entonces el conocimiento es imposible, porque lo que yo voy a transmitir va a ser mi idea y el otro no la va a compartir, de manera que necesitamos una serie de códigos compartidos, para poder entender y aprender. Esa es una generalización de la epistemología. A lo que voy es que la epistemología, como disciplina, está en los orígenes mismos de la filosofía. ¿Cómo encontrar, decía, pues, el conocimiento verdadero? Y hay distintas propuestas. Inclusive la metafísica no es que no se preocupe por el conocimiento. La metafísica se propone encontrar el fundamento de ser de las cosas. Y ahorita vamos a ver cómo se recupera la metafísica en el siglo XX, ¿sí? Nada más, lo que estamos viendo son diferentes propuestas, una de las cuales es el positivismo. Y el positivismo tiene su idea, sus axiomas, su propuesta teórica, que fundamentalmente, hablando de epistemología, significa, por un lado, explicar un fenómeno. Lo que aprendemos es aquello que puede ser demostrable, cuantificable, ¿no? De manera tal que la apuesta es por el conocimiento verdadero, pensando que prescindir de la metafísica nos va a llevar justamente al conocimiento verdadero y no al elemento subjetivo que pueda haber o al elemento indemostrable. No confundir metafísica con subjetivismo también, ¿no? Es importante, ¿no? Lo metafísico no es subjetivo, lo metafísico es aquello que en la filosofía trata de ver la esencia de las cosas, ¿sí? Lo que pasa es que para el positivismo es indemostrable, y al ser indemostrable, entonces no podemos replicarlo necesariamente. Es otra de las condiciones del positivismo filosófico, la replicabilidad, ¿sí? Porque otra vez, como bien comentó la compañera Silvia Isabel, se trata de encontrar leyes generales. Comte le llamó física social, ¿sí? Porque quería que justamente como la física de ese tiempo, que establecía leyes generales, la sigue estableciendo. Nada más que por ahí hicimos una pequeña precisión con relación a la física moderna, pero sigue estableciendo leyes generales que se cumplen, inclusive las leyes de Newton, ¿no? Ya no es más la física newtoniana, ¿no? Ya hay física, la teoría de la relatividad, que en buena medida refuta la idea newtoniana, pero bueno, las leyes de Newton para nosotros, para en nuestro mundo, ¿sí? Se siguen cumpliendo las leyes de Newton. Entonces, lo que buscaba era descubrir, así como para la física, no solo las leyes de Newton, ¿no? Lo pongo como ejemplo, las leyes que gobiernan las relaciones entre las personas, poderlas enunciar y con ello poder demostrar y poder replicar cómo es que sucede el cambio social, ¿sí? A qué responde y cómo podemos predecirlo, ¿sí? Así como podemos predecir que sale el sol a determinada hora, podemos predecir más o menos los fenómenos meteorológicos, podemos predecir la ocurrencia de distintos fenómenos naturales, ¿sí? Con un muy buen grado de precisión. Entonces, es porque hay leyes y hay condiciones generales que se han enunciado y que se ha experimentado con relación a esto. Entonces, buscaba eso, ¿no? Pero la preocupación es el conocimiento verdadero. Insisto, no que la metafísica no tenga una preocupación propia y que sea subjetiva. La metafísica busca la esencia de las cosas, ¿no? Y entonces,
el positivismo dice, es que no es demostrable eso. No puedes saber cuál es la esencia. Después podrás saber algunas esencias físicas. Los átomos y las partículas podrían pensarse como la esencia de las cosas, pero es que la metafísica no se está preocupando necesariamente por el átomo a nivel físico, se está preocupando, y ahorita lo vamos a ver, a nivel del ser, ¿no? Cosa que desde luego es súper difícil de definir. Ser y tiempo es un libro muy árido, ¿no? De Heidegger. Y hay que leer muchas cosas antes de llegar a Ser y tiempo. Bueno, entonces, esto solo para decir que el positivismo tiene una propuesta que es teórica, cómo llegamos al conocimiento verdadero, y para ello establece un método. El método experimental, ¿sí? El método empírico. Y después dijimos, pasa a Inglaterra, ¿no? Están los empiristas ingleses, entre ellos John Locke, que dice esencialmente que cuando nosotros llegamos al mundo, somos un ojo en blanco, ¿sí? Y vamos aprendiendo con base en la experiencia, que esa es una de las buenas apuestas, una de las buenas apuestas del positivismo, es que es empírico. Empírico quiere decir que aprendemos con base en la experiencia, que la investigación es empírica, significa que hay experimentación, que hay corroboración de eso que se experimenta, ¿sí? Y que se puede replicar. Y en esa replicabilidad es donde prescindimos del elemento subjetivo. Pero otra vez, no quiere decir que todo lo demás, lo que no sea positivismo, sea subjetivo. Simple y sencillamente es otra forma de allegarse al conocimiento. Ahorita vamos a ver qué propone la hermenéutica con relación a esto, ¿no? Si se preocupa o no por el subjetivismo, cómo logra o no superarlo, si es que tal cosa se puede, ¿sí? Pero entonces, insisto, la apuesta al positivismo es esa, y por eso define un método y por eso define una serie de premisas a partir de las cuales se llega al conocimiento verdadero. Pero ese es el positivismo de Comte, que luego se traslada a los empiristas ingleses, y luego vimos a Wittgenstein y a Bernard Russell, que tienen una propuesta lingüística, ¿no? Que dicen que la lógica, que primero Bernard Russell es la lógica matemática, por una serie de axiomas que él ve en la geometría, más allá de la geometría euclidiana, ¿no? La que conocemos, triángulos, rectángulos, etcétera, y algunas otras formas geométricas tridimensionales, pero que son consistentes con otras geometrías. Y entonces, si hay dos lenguajes que no son contradictorios entre sí, entonces quiere decir que tenemos ahí un problema de conocimiento, porque pensábamos, ¿no?, que tendría que ser excluyente una cosa de la otra, y sin embargo describen bien el mismo fenómeno, y entonces trata de hacer una fundamentación de las matemáticas a partir de axiomas. Más allá de esa parte, lo que importa es que habla de la lógica simbólica, cómo establecer, ¿no?, a través de expresiones como álgebra, ¿no? O sea, por eso decíamos P.Q, ¿sí? P, entonces Q, o P, porque Q, el fenómeno P, ¿sí?, es verdadero en tanto que Q también lo sea. Y entonces la propuesta era que los enunciados lingüísticos podían seguir una regla matemática. Una regla matemática, claro, hablando de lo demostrable, hablando de que pueden expresar verdades, pero que esas verdades, para hacerlo, tendrán que pasar un examen de lógica, ¿no? Un examen de lógica matemática que puede expresarse en su manera más simple de esta forma. Entonces, una proposición será verdadera, ¿no?, en tanto que describa un fenómeno que nos lleve a una conclusión que igualmente sea verdadera. Un problema que ya estaba en Aristóteles, ¿no? Estas ideas de los silogismos, ¿no? Todos los pájaros tienen alas, tal cosa tiene alas, entonces es un pájaro. Y eso nos llevaba a equívocos, ¿no? ¿Por qué? Porque la verificación empírica nos puede llevar a demostrar que estas propuestas solo se cumplen no porque estén expresadas así, sino porque tienen una verificación empírica. Pero en el caso de las propuestas lingüísticas, de las premisas del lenguaje, tendrían que tener una consistencia lógica. Y vimos una serie de características para las cuales tendrían consistencia lógica. Después, la filosofía o el desarrollo que hace Wittgenstein también, ¿no?, se preocupa por un lado, la lógica simbólica, cómo expresar proposiciones y cómo descomponer enunciados complejos en proposiciones. Y ahí es donde tiene que ver el derecho, ¿no? El derecho, en tanto un sistema lingüístico de signos
que establecen eso, proposiciones. No solo la ley, la argumentación misma, ¿no? Un argumento será verdadero en tanto se cumplan una serie de condiciones, desde luego verificables, ¿sí? Pero que también sigan esas reglas de lógica matemática lingüística, ¿sí? De tal manera que el lenguaje para estas personas es, como las matemáticas, un sistema autorreferente. La autorreferencialidad quiere decir que se explica y que se contiene a sí mismo, ¿sí? Para explicar un problema matemático, yo acudo a las matemáticas, no acudo a otra cosa, ¿sí? Para explicar un problema lingüístico tendría que bastar el lenguaje y sus reglas lógicas para explicarse, ¿no? Claro, lo que pasa es que las proposiciones en su verificabilidad tendrían que tener una cierta consistencia con relación a lo que proponen y a lo que concluyen, ¿sí? Eso es lo que es una premisa, es una proposición que tendrá veracidad o no, será cierta o no, en tanto que la conclusión a la que arribe esa proposición también lo sea, ¿sí? No estamos haciendo un análisis de tablas de verdad, es la propuesta, o sea, estoy enunciando únicamente cómo se relaciona esta parte lingüística con el positivismo, que es una continuación del positivismo, pero expresado en términos lingüístico-matemáticos, ¿no? Y entonces se piensa, nuevamente, que el lenguaje, ¿no?, es un sistema autorreferente. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con Kelsen? Que también considera que el derecho puede ser un sistema autorreferente, en donde la norma explique a la norma, en donde todo el sistema jurídico sea embone, digamos, de manera tal que para explicar un problema jurídico, para resolver un problema jurídico, acudo al derecho mismo, ¿sí? Prescindiendo de una serie de elementos. Es una propuesta, el positivismo, que se inserta dentro del positivismo filosófico, pero es una propuesta en donde igualmente hay una idea de lo demostrable, donde hay una idea en donde, claro, si yo apuesto a que mis relaciones lingüísticas, a que mis premisas lingüísticas, a que mis promesas y conclusiones lingüísticas tengan la forma de las matemáticas, pues las matemáticas son hasta cierto punto verdaderas independientemente de quién las resuelva. Me puedo equivocar, pero me equivoqué yo, pero la operación, el resultado, si yo sigo el método matemático, la lógica matemática, me va a llevar a conclusiones ciertas. Y no importa si soy yo o es el compañero José Carlos o es la compañera Alejandra Morales, si sabemos hacer la ecuación, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, la propuesta con la lógica simbólica es expresarlo, pero llegar a conclusiones ciertas, nuevamente, prescindiendo del elemento subjetivo. No importa quién haga la ecuación, el resultado, si la hace bien, es el mismo. No importa en términos lingüísticos quién haga la premisa, la proposición, la conclusión será válida si nos ceñimos a las reglas lógicas. Y pasaría lo mismo con el derecho. No importa quién resuelva, claro, tendrá que tener, así como pues para resolver un problema matemático, pues hay que tener nociones de matemáticas. Me voy a poner una ecuación y no voy a saber ni cómo empezar, ¿no? Una ecuación ya un poquito complicada. Y si me ponen una fácil, pues tendría que acordarme un poquito de lo que vimos en la prepa, ¿no? De cómo despejar y que la operación de un lado y de otro, me costaría un poco de trabajo como recordarlo, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, habrá cierto expertise que sea necesario, pero ese expertise para poder resolver la problemática en específico me tiene que llevar a resultados iguales, porque sí hay una idea de cómo llegar al conocimiento verdadero, que insisto, no es preocupación exclusiva del positivismo, pero para ocuparse de ese problema, para tratar de resolverlo, es que establecen estas premisas y este método, uno de los cuales es el lingüístico. Para el derecho importa mucho por esto que les decía, ¿no? O sea, para el derecho importaría, inclusive, a mí me parece que podríamos o deberíamos de leer el Tractatus Filosófico, se me fue, teológico, ¿no? Porque es ahí donde se contienen una serie de premisas con relación al lenguaje. No digo que el de Bernard Russell sobre lógica matemática porque es muy difícil, o sea, ya es de una abstracción en donde sí se necesitan conocimientos matemáticos, alguna vez lo intenté, pero se necesitan conocimientos matemáticos muy, muy avanzados en términos de esto de entender la geometría más allá de la geometría euclidiana, pues la verdad es que luego ni un ingeniero necesariamente lo sabe, ¿no? Y que tiene matemáticas muy avanzadas. O sea, luego eso es cosa para matemáticos, ¿no? Quizás algunos físicos lo sepan, pero ya es una cosa muy avanzada, es a lo que voy, ¿no? La fundamentación de los axiomas
de las matemáticas y hablar de otras geometrías. Pero bueno, a lo que voy es, hay una propuesta para llegar al conocimiento verdadero, no es la única, y apuesta por esto, ¿no? La replicabilidad, lo demostrable. Y finalmente vimos otro autor, que se acordarán o no, Karl Popper, que él tiene su propia idea de qué es el conocimiento, de cómo se llega al conocimiento verdadero, que además se basa, porque, a ver, a nadie se le ocurrieron las cosas así nomás, ¿no? De que estaba sentado y me iluminé. Y por eso decíamos, el positivismo se posiciona con relación a otras disciplinas, ¿no? Y entonces vemos contra cuál se posiciona, que sí, habla de la metafísica, habla también de un poco de la hermenéutica, ¿no? Como una disciplina. Ahorita vamos a ver la hermenéutica, en donde está el elemento como, híjole, pero es que aquí, ¿cómo yo me aseguro que otra vez sea replicable, etcétera, etcétera? Y cuando llegamos a Popper, también tenemos una propuesta, ¿no? Una propuesta de decir, bueno, ¿cómo sé que una hipótesis es verdadera? Por la falseabilidad, porque voy a tratar de demostrar siempre que es equivocada. Y si pasa ese examen, entonces, o sea, si pasa todos los cuestionamientos que refutan su validez y los pasa y los supera, ¿no? O sea, vamos a decir, esto es un objeto sólido, es una moneda, ¿no? Este es un objeto sólido, eso es una hipótesis que pues, está comprobada y lo que sea, pero bueno. Y entonces yo trataría de demostrar cuáles son las propiedades de los objetos sólidos y confrontarlas con esta moneda. Si pasa todo eso, entonces tendremos una propuesta o una hipótesis válida. Digo, es un ejemplo tonto, obviamente, ¿no? Pero lo podemos llevar a cualquier asunto social, sobre todo social, ¿no? Porque aquí estamos hablando, las ciencias naturales o las ciencias sociales, más bien, abrevan en el positivismo de la ciencia natural, en tanto que buscan conocimiento generalizable, replicable, universalizable, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier fenómeno social que yo diga, bueno, voy a dar una explicación, voy a dar una hipótesis, ¿por qué surge el derecho? Y doy una explicación, entonces tendré que contrastarlo, ¿no? Con las posibles otras respuestas a la que yo propongo. Si todas esas posibles respuestas dan como resultado que ninguna puede demostrar que la mía está equivocada, entonces tengo una propuesta válida. Lo cual no quiere decir, y esto es bien importante, porque Popper revoluciona mucho el positivismo, ¿no? Porque eso no quiere decir que el resultado que yo tenga hoy, que sea indemostrable, no va a ser indemostrable mañana. ¿Por qué? Porque puede venir otra persona con un método más refinado y decir, uy, tu afirmación estaba mal. Con un estudio, ¿no? Y así avanza la ciencia, aún la ciencia positiva, ¿no? O sea, eso también nos debe llevar a pensar que el positivismo, aunque propone estas ideas de conocimiento que ya dije, generalizable, replicable, cuantificable, no está proponiendo verdades últimas y absolutas, ¿sí? Es de un nivel de abstracción ya que nos puede rebasar, pero la física newtoniana en otra escala, ¿no? No en la escala planeta Tierra, pero en otra escala, Einstein la refuta, porque no se cumplen las leyes de Newton en otras escalas, ¿no? Y por eso habla del tiempo y el espacio y las deformaciones, ¿no? Del espacio-tiempo, y entonces ya no se cumple la ley de Newton. Entonces, siempre las hipótesis, aun cuando sirvan para explicar ciertas cosas, pueden no ser válidas en todo momento, ¿sí? O en todo espacio, ¿sí? Y ese es el gran aporte de Karl Popper, ¿no? Decir, ok, eso no significa, lo repito y con eso termino, esta parte, eso no significa que tu propuesta, que no fue falseada, porque no había elementos para falsearla, no lo pueda hacer mañana, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante porque el positivismo, otra vez, no enuncia, aunque tenga la intención de enunciar leyes generales, no quiere decir que no reconozca que en estas enunciaciones, en estas hipótesis, no quepa la refutación. Cabe siempre, ¿sí? Y el progreso científico se basa en eso, refutar una proposición que resultó que era válida bajo ciertos parámetros, ¿sí? También hablé del principio de incertidumbre de Heisenberg, ya no me voy a meter en él, pero búsquenlo, ¿no? Busquen qué propone, ¿no? Y cómo eso sí añade un elemento subjetivo. Bueno, eso solo para redondear lo que vimos ayer. Tenemos tiempo, y digo tenemos tiempo porque el lunes y martes vamos a volver a hablar aquí nosotros. Yo pues voy a volver a exponer temas relativos a la hermenéutica, ¿no? Entonces eso me da tiempo
de poder redondear bien la parte del positivismo. Ahorita hablamos de la hermenéutica, de algunos autores, es muy árido, ¿no? Y vamos a ir poco a poco, ¿no? O sea, sí me interesa que al final se quede con algunas de los planteamientos, perdón, de las premisas, de las metodologías, de las conclusiones y cómo ahí qué papel juega el derecho, ¿no? Ya en la clase propiamente de hermenéutica e interpretación, ya vamos a ver como estos métodos que basados en la filosofía hermenéutica que vamos a empezar a ver, cómo es que se trasladan al análisis de los textos jurídicos, ¿no? Propiamente hablando. Pero tienen una tradición, una serie de, otra vez, proposiciones que son interesantes, que son complejas, y nos vamos a referir en específico a su desarrollo en el siglo XX, ¿sí? De la hermenéutica. Pero otra vez, ¿alguna pregunta con relación al positivismo? ¿Todo bien? ¿Sí? La propuesta, la metodología, la idea, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de la hermenéutica. Por cierto, para quien le interese la hermenéutica clásica, que como sabe, la hermenéutica se preocupa por interpretar textos, ¿no? Que es una labor viejísima, pero que es súper interesante. Entonces, quien tenga un interés así como más allá de lo que podamos decir del derecho, aunque también se refiere al derecho, y que además le gusten temas medievales, pues está el libro y la película, pero siempre mejor el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Que tiene que ver con la interpretación de un texto. Entonces, si lo pueden leer o en su defecto ver la película, que está muy bien hecha y bien ambientada, pero pues siempre leer a Humberto Eco es muy rico, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar pues de hermenéutica después de esta serie de precisiones, ¿no? No para darles lata, insisto, me interesa que pues si estamos en un diplomado de positivismo y de tradición hermenéutica, pues queden sentadas las bases, ¿no? Y si no quedan, pues tenemos que trabajar un poco más para que queden, ¿no? Y reforzar esa parte. Y entonces cuando nos digan, oye, ¿cuál es la relación del positivismo con el derecho? Positivismo filosófico, ¿no? El positivismo. Ah, pues es esto y esto y esto y esto. Son estos autores que trazan esta serie de proposiciones y es así como se refleja en el positivismo, ¿no? Bueno, hermenéutica. Ahora sí. La hermenéutica, como saben, vamos a ponerlo desde acá, la hermenéutica es una tradición filosófica que desde los primeros años, y con esto pues, vamos a remontar antes del medievo, ¿no? Está ligada y ha estado ligada al tema de la interpretación de textos. Este primer autor, a partir de Schleiermacher, ha pasado a significar comprender cualquier texto que no nos es evidente inmediatamente debido a algún tipo de distancia lingüística, histórica, psicológica, etc. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Otra vez el problema es el texto, ¿sí? Y que el texto no es cognoscible, no es entendible, ¿sí? De manera inmediata. Ahorita si yo leo, por ejemplo, no sé, ¿qué tengo por aquí? Voy a agarrar uno de los libros que tengo aquí y yo leo nunca dejo saber a mis sentimientos lo que voy a hacerles sentir. Bueno, esa es una propuesta un poquito poética, pero entendí más o menos el sentido del texto, ¿no? Ya sé que estoy leyendo un poeta, ¿sí? Estoy hablando de sentimientos y estoy hablando de una voluntad. Pero, de acuerdo con Schleiermacher, puede haber distancias, ¿no? Entre el texto y entre el sujeto que conoce, ¿sí? ¿Cómo voy a conocer un texto si no entiendo lo que dice? Porque hay una distancia, no porque yo no sepa leer, sino porque hay una distancia, que puede ser una distancia, puede ser una propuesta estética, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez que leen un poema y dicen, ay, caray, no entendí nada, ¿no? ¿De qué está hablando? Claro, porque está formulado de una manera simbólica, ¿no? No está hablando explícitamente de las cosas, hay parábolas, hay figuras retóricas. Bueno, la hermenéutica también es eso, ¿no? O históricas. Lean, estaba buscando por aquí, pero lean, hay una edición muy buena del Quijote de Alfaguara, ¿no? Que lo sacaron creo que fueron 400 años del Quijote, y tiene un montón de pies de página. Si uno lee el Quijote sin los pies de página, la verdad es que es muy difícil de entenderlo, porque está escrito en un castellano que ya no hablamos, entonces tiene un montón de expresiones, un montón de ideas que no se entienden, entonces en esta edición pues bajas a pie de página, ok, estaba tratando de decir esto, ¿no?
Hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama, no me acuerdo ahorita, Pierre Menard, autor del Quijote, y que justamente hace este juego, ¿no? Para quienes no lo conozcan, Jorge Luis Borges es quizás el más grande escritor de la lengua española en el siglo XX, y le debería de quitar el quizás, pero como no es mi favorito, entonces digo que sea quizás. Y entonces en este cuento, él lo que hace es que trae a sus consecuencias la hermenéutica, es un cuento hermenéutico, ¿no? Dice, es un ejemplo, ¿no? De lo que va la trama del Pierre Menard, autor del Quijote. Dice, Pierre Menard es un genio. No estoy citando el texto textual, ¿no? Valga la redundancia. Pierre Menard es un genio porque, miren, escribió en un lenguaje arcaico. Qué difícil es enunciar en nuestros tiempos esto tan interesante, ¿no? Y es un pasaje del Quijote. En cambio, ¿no? Miguel de Cervantes, pues, estaba utilizando el lenguaje de entonces. Pues es simple, ¿no? Y dice lo mismo. Y eso lo hace en diversas ocasiones. Entonces, ahí con lo que está jugando es con lo lingüístico, ¿no? Cómo expresar lo mismo en un contexto distinto, es decir, en un momento histórico distinto, puede tener una complejidad mayor, ¿sí? Porque el elemento histórico, entonces es como si Pierre Menard, al hacer, en realidad lo que hace es un plagio, ¿no? Es que escribió igual, escribió exactamente lo mismo, pero si lo pienso como, lo escribí yo ahorita en este lenguaje, mira qué difícil, porque hay que conocer ese lenguaje, ¿no? Hay que superar esa barrera histórica, ¿sí? Hay diversos ensayos, aquí sí vamos a tener que hablar mucho de literatura y de ensayos literarios, en donde se habla de la labor del intérprete, de la labor del traductor, que es una labor de interpretación en muy buena medida, ¿no? O sea, hay un ensayo muy bueno de Walter Benjamin sobre la traducción, que dice justamente que como el traductor no solo mantiene vivo el lenguaje, sino que tiene las herramientas para trasladarse en el tiempo, ¿no? Entonces, si yo traduzco, por ejemplo, no sé, el de Camerón, ¿no? El de Camerón de Boccaccio, y utilizo el castellano actual, ahí lo que estoy haciendo es revitalizando un texto que fue escrito en un italiano que ni siquiera era como propiamente italiano, era florentino, ¿no? Y lo voy a traer a palabras de hoy. Entonces el texto va caminando, ¿no? Y entonces yo lo voy a escribir con mis herramientas lingüísticas de mi tiempo, de tal manera que el traductor es una suerte de intérprete que pone en un código nuevo, que es nuestro lenguaje actual, palabras de hoy, un texto que puede ser viejo, ¿no? Y dice, esa es la ventaja de los textos que son traducidos, porque los que no son traducidos, pues no tienen ese elemento, ¿no? O más o menos, también. Si uno lee la Divina Comedia en italiano, sí, en italiano, que era en toscano, pues, o florentino, pues no es tan diáfano, ¿no? Que si lo leemos en el italiano que fue escrito, o bueno, que sería escrito hoy, ¿sí? Entonces pasa eso, ¿no? Los lenguajes evolucionan, hay distancias históricas, pero también lingüísticas, ¿no? Psicológicas, pues bueno, es que hay muchas veces que los autores expresan ideas. Sí, estamos hablando de textos, ahorita vamos al derecho, ¿no? Vamos a posicionarnos, así como ayer que comenzamos hablando de la propuesta general para después hablar del derecho, ¿sí? Pero porque, a ver, el derecho es un fenómeno lingüístico, es un fenómeno social, aunque no le gusta a Kelsen, ¿sí? Y entonces dice cosas, pero eso que dice está ligado con otras, ¿no? Entonces, bueno, para que podamos entender ese código lingüístico, pues tenemos que tener las herramientas, no solo técnicas, sino también superar esas distancias, ¿no? Históricas, psicológicas, y cuando dije psicológicas, pues bueno, en la literatura también es muy común decir cuál es la psicología de qué estaba pensando esta persona, en dónde vivía, ¿no? Y siempre cuenta. Si uno lee a Charles Dickens, pues sí, claro, él está pensando, se está posicionando en el tiempo de la Revolución Industrial y él ve como cosas muy feas, ¿no? Y las describe bien y capta una profundidad, Oliver Twist, o en Tiempos Difíciles, o en, ¿cómo se llama esta otra? David Copperfield, ¿no? O sea, el trabajo extenuante, las fábricas que contaminan, ¿no? No tanto sobre el progreso. Entonces, bueno, ahí hay una forma, una manifestación estética. Lo podemos ver en la pintura, que también tiene su hermenéutica, ¿no? No todos los cuadros son como diáfanos de, bueno, pinté unas montañas y un sol, ¿no? Y aún ahí podría caber interpretaciones. Por eso hay distintas corrientes con otras técnicas y hay unas
que no es muy evidente, ¿no? Que es lo que está tratando de plasmar el autor, ¿no? Y entonces hay una labor hermenéutica. ¿Cuál es el problema según el positivismo con la labor hermenéutica? Primero, ¿cómo sé que el intérprete no está viendo lo que quiere ver, ¿no? No está diciendo lo que quiere decir. Así, no, pues nadie entendió, pero yo digo que no, sí, como no, mira, es que esto representa acá, acá, acá. Ah, no, pues órale, ¿no? Pues sí ha de ser. Pero ¿cómo me aseguro? Porque claro, otra persona va a ver otra cosa y otra, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando de textos, pero lo que me interesa es que regrese el elemento subjetivo, ¿no? Entonces, el positivismo es, bueno, es que tendríamos que, para que fuera conocimiento verdadero, prescindir de eso, porque si no, volvemos al problema de origen que dije de Parménides, ¿no? Pues si todo fuera arbitrario, si todo se pudiera nombrar de cualquier manera, si todo dependiera de la experiencia individual, pues yo cómo voy a transmitir conocimiento. Si esto para mí es una taza, pero para ustedes es un árbol, pues y si se le puede atribuir cualquier significado, entonces no significa nada en realidad, ¿no? ¿Y cómo les voy a decir que es una taza? ¿A partir de qué propiedades? Si no lo puedo comunicar, si no lo puedo comunicar, no lo pueden entender, y si no lo pueden entender, no puede ser aprehensible las cosas, ¿sí? Entonces, ahí es donde el elemento subjetivo tropieza porque dices, bueno, es que tampoco es todo que sea subjetivo. Y claro, la apuesta en la hermenéutica no es porque, todo es subjetivo, todo es interpretable y todo es válido. Porque pues, si todo es válido, entonces todo es cualquier cosa, y si todo es cualquier cosa, pues entonces nada es nada, ¿no? Y volvemos, en el derecho, pues para definir categorías, bueno, malo, debido, indebido, aunque haya arbitrariedad, les dije, ¿no? Lo menciona Nietzsche, aunque haya relaciones políticas de por medio, también hay unos ciertos parámetros, ¿no? No es tan arbitrario. Bueno, luego sí es, ¿no? Hay quienes ponen así como ejemplo, no, es que en tal lugar, no voy a decir cuál, porque además no me consta que sea así, pero se dice, si tiras chicle en la calle, te meten a la cárcel, ¿no? O creo que hasta te ejecutan. Casi como si fuera, así debería de ser, ¿no? Porque así, ahí sí se cumple la ley. Así, no, ahí es una proposición ridícula, ¿no? Digo, no está bien que tires chicle en la calle, pero eso no amerita cárcel, o sea, no hay racionalidad en eso, ¿no? Bueno, a lo que voy es que hay otras apuestas y otras propuestas de conocimiento en donde dicen, cuidado, ¿no? El conocimiento no es tan puro, tan general, como se dice, ¿no? Los fundamentos de la moral son arbitrarios, son impuestos y tienen de suyo mucho de política. Solo para problematizar, porque a la filosofía le encanta, ¿no? O sea, no vas a llegar a una respuesta concreta que te diga, sí, esto es tal cosa, ¿no? Vas a decir, bueno, híjole, es que, y no vas a llegar a nada, ¿no? O sea, pero de eso se trata, ¿no? De ir cuestionando, pues, ¿no? Entonces, bueno, distancias entre el sujeto y los textos, distancias de distinto tipo. Pero esa distancia, paradójicamente, es lo que nos permite poder interpretarla, ¿no? Poder interpretar qué dijo el autor. Claro, en el derecho nos va a sonar como, claro, ya dijimos ayer que era la interpretación de la voluntad del legislador. Sí, eso es lo que propone el positivismo, porque se ciña a la ley. Aquí vamos a ver interpretaciones más allá de eso, ¿no? Más allá de la voluntad del acto primigenio de creación de la ley, ¿sí? ¿Vamos bien? No quiero perderlas, ¿no? Que vayan a decir, chale, ya, quién sabe qué rayos estás diciendo, ¿no? Porque no se trata de eso, aquí no es de que, yo voy a decir y voy a hablar de hermenéutica, y voy a hablar de conceptos súper abstractos, y pues el que entendió, entendió, ¿no? No va por ahí, ¿no? O sea, sí me interesa que esto tenga claridad, que haya una cierta sistematicidad en lo que se propone, y que los puntos que se ponen, ¿no? Los pies de página que se ponen, queden claros de, pero ¿por qué hablo de Nietzsche de repente, no? ¿Por qué hablo de esto de repente? Bueno, porque se liga con esto y con esto y con esto, ¿sí? Que es lo que me interesa sobre todo, ¿no? Que cuando salgan de este módulo digan, bueno, pues ya entendí algunas generalidades de esto, ya entendí un poco de contexto histórico, por qué en el siglo XX, qué proponen, a qué responden, qué significa el elemento subjetivo, qué no significa, por qué está relacionado con la epistemología, ¿sí? Entonces, por favor, en cualquier momento, háganme saber si hay algo que, híjole, ya patinaste, o sea, no ustedes, yo, ¿no? Si no lo supiste comunicar, problema lingüístico, ¿no? Bueno, entonces, decía, esto es lo que posibilita que haya interpretación, ¿no? Llegar a comprender el texto mejor, dice, de lo que lo comprende el autor mismo, ¿no?
Es lo que defiende Schleiermacher. Para este autor, la hermenéutica es una reconstrucción histórica de los discursos dados, porque capta la individualidad, de esos discursos como surgiendo de un fondo histórico, de una lengua determinada y de un mundo determinado. ¿Sí? Déjenme avanzar aquí en la presentación. ¿Sí? Entonces, la idea, pues, es que teniendo en cuenta que el texto no es un mero resultado de ese mundo, sino que es un punto de partida para el desarrollo de las posibilidades contenidas en el texto. La interpretación del texto abre al texto a una infinitud de sentido, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, ¿no? Que el intérprete tiene que aprender a escuchar, llegando a captar como lector la individualidad del texto. Como vemos aquí, hay un elemento no solo de subjetivismo, ¿no? Sino hay un elemento de metafísica, ¿sí? Porque estamos diciendo captar el sentido del mismo texto, estamos hablando de la esencia, no la esencia de ser del texto, porque el texto es una proposición lingüística en un código determinado, pero expresa ideas, ¿no? Esas ideas que se expresan están establecidas a partir de momentos históricos. O sea, cuando nosotros, lo que hice, o lo que intenté hacer, cuando dije, ¿de dónde viene el positivismo? ¿Contra quién se posiciona? ¿Quiénes son? Es un ejercicio hermenéutico, a final de cuentas, ¿no? Para poder conocer el sentido de una proposición, y es lo que dice la hermenéutica, a final de cuentas, hay que ver las circunstancias en donde se produce para captar el sentido completo, pero no nada más para eso, sino que inclusive podamos extrapolarlo. No quiere decir que los textos nada más se escriban una vez y solo sean válidas para esas veces, ¿no? Captarlos en su sentido histórico completo permitirá darles distintas lecturas a través del tiempo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Muchas veces hay textos que se entienden, que si uno los lee ahorita dicen, hijo, ¿cómo se atrevió a decir eso? En las meditaciones metafísicas, Descartes propone, voy a poner una proposición no tan, bueno, sí es polémica, pero no tan arriesgada para mí, que dice, los animales no tienen alma y no sufren, por lo tanto, ¿no? Y uno ahorita diría, bueno, a ver, yo no sé ni siquiera si el humano tenga alma, vamos a pensar que sí. Pensar que no tienen y que por lo tanto no sufren y que por lo tanto el maltrato animal no existe, pues eso ahorita leído es una barbaridad, ¿no? No solo porque ha surgido los derechos de los animales, estos han surgido porque hay una serie de estudios, porque tenemos una relación diferente con los animales, ¿no? De manera tal que si leemos, oye, Descartes era qué loco, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atrevía a afirmar ese tipo de barbaridades, ¿no? Bueno, Aristóteles, libro 2 de la política. Hay hombres que por su propia naturaleza son libres y otras que son esclavos. ¿Cómo afirma eso? ¿Qué cosa tan espantosa? Y no obstante, era una mente brillante, lo expuso en su tiempo. Claro, si yo lo leo ahorita, Aristóteles pasaría como un reverendo infeliz, ¿no? Igualmente Descartes. Eran mentes brillantes, nada más que escriben en un momento dado, en donde las condiciones, las relaciones son de una forma. No estoy justificando con ello. Yo me encantan los animales, ¿no? Estoy en contra absoluta y completamente del maltrato animal, ya no se diga de las sociedades esclavistas, ¿no? Pero los autores se posicionan en un tiempo determinado, en donde las relaciones tienen una especificidad, ¿no? Esos son dos ejemplos, los menos polémicos en los que pude haber pensado. No es que no sean, pero hay otros que son peores, ¿no? Entonces, bueno, leer a los autores en el futuro, no para juzgar y decir, sí, qué ignorante era, ¿no? Porque pensaba que, no sé, los colores, cuando Locke desarrolló una teoría de los colores, pues es un tanto ingenuo, ¿no? Pero bueno, claro, pero él estaba pensando en un momento determinado. El propio Sócrates parecería ingenuo en algunas proposiciones que hace, porque las posibilidades de conocimiento de ese momento eran esas, ¿no? El discurso era ese, ¿sí? Entonces, claro, podemos traer las enseñanzas de Sócrates hasta acá, hasta nuestros días, si le damos el debido contexto, ¿no? Si le podemos sacar la enseñanza, si podemos interpretar de manera adecuada, no solo el momento en el que lo escribió, sino cómo ese momento puede trasladarse en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso, desarrollo futuro de las posibilidades contenidas en el texto. Entonces, decía, pues, que la interpretación es un proceso circular. Va de la totalidad del pasado de la que surge el texto a la totalidad individual del propio texto, ¿no? Interpretar, pues, es reconocer la individualidad del texto
con relación al infinito o en su relación con el infinito, ¿sí? Otra vez, el ejemplo del Quijote, ¿no? El ejemplo de los textos que se traducen, ¿sí? Pero el ejemplo de los textos que se interpretan, porque cada tiempo histórico va a interpretar de una manera distinta esos acontecimientos, ¿sí? Esos acontecimientos históricos, ¿sí? Y van a ir modificándose conforme vaya progresando. Voy a poner otro ejemplo para ver si queda un poquito más claro. En la historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides, entre otras cosas, propone que hay una naturaleza humana. La retoma Hobbes en el Leviatán, ¿sí? Y luego la retoman, o sea, para que vean cómo va, hay continuidades históricas, a pesar de que no la retomen exactamente como la expresa Tucídides, como la expresa Hobbes, ¿no? Con algunos matices, pero de lo que hablan es de la racionalidad instrumental de los individuos, que van a maximizar su ganancia, que van a buscar los privilegios, y eso es lo que genera el conflicto, ¿no? Entonces, en la teoría de la elección racional, que es una teoría que está en boga ahora en las ciencias sociales, que tiene fundamentos en la economía, se propone justamente eso mismo, ¿no? Que hay tal cosa como una naturaleza humana y que esa naturaleza humana nos lleva a ser egoístas necesariamente. Y hay ese continuo histórico, claro, hay muchos estudios que lo refutan, ¿no? Y hay estudios empíricos, antropológicos que dicen, no, a ver, esa es una generalización occidental, cuidado, ¿no? Y además es naturalizar un comportamiento que es propio de un sistema social, ¿sí? Entonces, bueno, a lo que voy es que esta idea de Tucídides, imagínense, la guerra del Peloponeso, estamos hablando cientos de años, miles de años, y no obstante, tiene resonancias. No quiere decir que se interprete de la misma manera, ¿no? Porque él nos está contando la guerra de Atenas, de Esparta, todo lo que sucedió alrededor, ¿no? Desde luego las técnicas bélicas han modificado, quizás no tanto las razones para hacer la guerra, fíjense, ¿no? Hablando de guerras, ahorita que está la situación tensa con Ucrania, ¿no? Se ha modificado geográficamente las cosas, pero si uno la lee, independientemente de esa parte de la naturaleza humana y la oposición, si uno la lee como un texto en donde se contienen, ¿no? Las relaciones políticas que llevan a la guerra, tiene resonancias. No con eso quiere decir que vamos a elaborar una explicación sobre por qué se decidió, por qué Vladimir Putin decidió invadir Rusia, pero nos va a dar elementos humanos, o Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Entonces, las obras textuales, literarias, dentro de las cuales vamos a encontrar la obra jurídica, tienen esta posibilidad infinita de seguir siendo leídas y de seguir teniendo significados. Aun si esos significados nos muestran lo arcaico que pudo haber sido una idea en algún momento, lo equivocada que pudo ser una idea en un momento, pero también nos va a demostrar lo interesante, la capacidad que tuvo esa persona para ver relaciones sociales. Voy a poner un último ejemplo. Maquiavelo es conocido más bien por El Príncipe, ¿no? Y además ni siquiera porque El Príncipe, porque lo haya leído la mayoría de la gente, nada más porque dicen que por ahí dice que el fin justifica los medios y ser maquiavélico es ser un desgraciado calculador. Eso no es cierto, por cierto. Pero bueno, ya tendríamos que hacer una clase sobre El Príncipe Maquiavelo. Pero independientemente de eso, lo que es más rico en Maquiavelo es, El Príncipe tiene muy buenas cosas, ¿no? La ética de la responsabilidad del gobernante. Pero más allá de eso es su discurso sobre la primera década de Tito Livio, en donde él ve y describe el buen funcionamiento de la República Romana, las condiciones cambiantes, ¿no? Sociales, porque ya las murallas ya no servían, porque se había inventado el cañón, entonces eso suponía una serie de desafíos, ¿no? Para los gobiernos, pero cómo la República Romana logra conjuntar intereses y logra que esos intereses no produzcan inestabilidad política. Entonces, uno lee el discurso sobre la primera década de Tito Livio y aprende cosas actuales, de relaciones sociales que, claro, son más complejas, las ciudades tienen otros componentes, pero aprende cosas de ahí que puede. No voy a decir que con eso, yo le voy a decir entonces al presidente qué es lo que tiene que hacer, porque ya leí el discurso sobre la primera década de Tito Livio, no, pero sí vamos a aprender cómo hay relaciones sociales, tensiones que se resuelven de una manera y que se han resuelto a lo largo de la historia a pesar de los cambios, ¿no? De manera tal que podemos, otra vez, darle una interpretación y se le podrán seguir dando interpretaciones a esos textos, ¿no? Y por eso son textos clásicos, ¿no? Que superan esa barrera temporal.
Entonces, bueno, en este proceso circular que es toda interpretación, como siempre hay un tipo de distancia, desde luego una de las posibilidades de toda interpretación es el malentendido, ¿no? Esa posibilidad de malentender es un tema fundamental en toda la hermenéutica posterior a Schleiermacher, y tiene que ver con la universalización misma a partir de dicho autor, ¿no? Con Schleiermacher tiene lugar una universalización de la hermenéutica, como vemos en la diapositiva, ¿no? Luego, Dietly dice, se aplica a todo conocimiento histórico, guión espiritual. Y volvemos a la metafísica, ¿no? Los procesos de comprensión e interpretación siguen siendo los fundamentos para las ciencias, dicen, sistemáticas del espíritu, ¿no? Entonces, aquí no nos estamos despojando de la esencia, ¿no? De la esencia fundamental de las cosas. Entonces, estas ciencias, como la historia, y que se refieren a las ciencias del espíritu, ¿cuáles son las ciencias del espíritu? Las ciencias humanas. Claro, no quiere decir que las ciencias naturales no sean ciencias humanas, finalmente es la humanidad quien define, quien enuncia, quien utiliza y quien descubre, si quieren, esas reglas para describir fenómenos que, otra vez, no dependen de que los sepamos comprender y enunciar para que suceda, ¿no? No llueve porque yo sé que la condensación, que la humedad, eso no importa, ¿no? No cae un objeto porque yo sé cuál es la velocidad a la que la gravedad atrae a un objeto hacia el centro, ¿no? Cae. Y ya después nosotros o descubrimos o enunciamos o inventamos una manera para que ese fenómeno lo podamos explicar, ¿sí? Entonces, esto solo para decir, las ciencias del espíritu son las ciencias del hombre que se preocupan por el hombre, por los problemas del hombre. Claro, ese es un trazo así como muy arbitrario, ¿no? Porque, pues, claro, los fenómenos naturales, construir una casa, pues digo que no es un problema del hombre, para el hombre, por el hombre, ¿no? Es guarecernos del clima. Y luego vienen otros elementos estéticos, ¿no? Arquitectónicos, etcétera. Pero, pues, no podríamos pensar entonces que la ingeniería no es una ciencia del hombre. Resolver un problema informático, pues, ni modo que sea de quién, de los marcianos o de quién, ¿no? Pero se relaciona, cuando decimos las ciencias sistemáticas del espíritu, con el ser del hombre, ¿no? No tanto con sus problemas tecnológicos, no tanto con sus problemas de lo que se manifiesta físicamente, sino de sus relaciones sociales y de las sociedades que construyen y de las preguntas sobre ese, y vamos a entrar a un concepto bien complicado, sobre ese estar en el mundo, ese ser en el mundo, ¿sí? Entonces, las ciencias, decía, la historia, etcétera, son dependientes de si es posible elevar la comprensión de lo singular a la validez universal. Si hay como la idea de, ok, pero eso no quiere decir que toda propuesta individual ahí se deba de quedar, ¿no? Y que bueno, pues entonces cada quien tiene una interpretación distinta y ya tendría que llegar a una validez universal esa proposición, ¿sí? Entonces, una particularidad de este planteamiento es el acento que viene la comprensión, ¿no? Es un giro psicológico en el modo de entender la hermenéutica, ¿no? Desde la idea de la comprensión, ¿sí? Entonces, no nomás es interpretar por interpretar, es entender, ¿sí? Los fenómenos, ¿no? En toda su complejidad. Ahora sí llegamos a esto que es bien abstracto, ¿no? Pero tenemos que hablar de eso, que es el ser, el estar en el mundo, ¿no? La filosofía de Heidegger, para quienes lo conozcan, se desarrolló en Alemania, ¿no? A finales del siglo. Heidegger fue un pensador muy polémico y como todo genio, bastante inconsistente en cuanto a su quehacer, ¿no? Porque por un lado fue uno de los grandes maestros de Hannah Arendt, ¿no? Ella judía, y por otro lado, pues no fue, se acomodó bien, digamos, con el régimen nazi, ¿no? Por ahí hay un libro que es muy bueno, yo lo tuve y luego lo regalé, que es de Rudyard Safransky, que es una biografía de pensamiento de Heidegger. Bueno, ahorita se me olvidó el nombre, pero es Heidegger y su tiempo, pero tiene otro nombre el libro, pero búsquenlo, ¿no? Está editado en Tusquets. Y bueno, justamente pues nos va a hablar para poder entender hasta esas cuestiones criticables de Heidegger y para poder entender su filosofía, pues hay que entender el contexto sociopolítico en donde
se desarrolla. Entonces, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en un contexto sociopolítico que tiene influencia determinante para este desarrollo del pensamiento existencialista, ¿sí? Bueno, entonces, más allá de los datos bibliográficos, a mí lo que me interesa es si el significado del Dasein, ¿no? Que ahorita vamos a profundizar en él y vamos a hablar un poco de la fenomenología y de la hermenéutica en Heidegger. Ahorita van a ver para qué. Esto, insisto, es parte de la hermenéutica y del desarrollo de la hermenéutica, tal y como lo vamos a ver. Entonces, el Dasein es una expresión alemana que Heidegger escoge para determinar la existencia, para una conformación morfológica de la existencia, ¿no? Yo no hablo alemán, pero dicen los alemanes que no logra captar la idea de da aquí y ser, ¿no? Ser en el mundo, estar en el mundo, ¿no? Ser en el mundo, pues, es la reflexión de la existencia humana en una historicidad que se relaciona con la propia realidad, que tiene una dimensión ontológica, ¿no? De ser, más que epistemológica, ¿no? Que se pueda conocer. Entonces implica el mundo histórico, es el lugar del sentido, es el lugar de la comprensión del ser, es el ente que tiene comprensión del ser, ¿sí? El ahí es el ser ahí en el mundo, ¿no? Yo sé que eso puede sonar como muy abstracto, ¿no? Pero es la presencia en el mundo, en un mundo histórico, en un mundo que tiene sus características, sus interpretaciones, sus componentes, ¿no? A partir de los cuales nosotros, relacionándonos con ese mundo, le damos un sentido a nuestro estar y al mundo mismo. Pero claro, no es lo mismo estar en el siglo XXI frente a una computadora dando una clase que estar en el siglo XX en donde esto era imposible, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ese estar en el mundo está mediado por el ser de las otras cosas, ¿no? El ser inclusive de los objetos físicos inanimados, que no están vivos, pues, pero que significan nuestro mundo. El Internet ha significado y resignificado nuestro ser y nuestro estar en el mundo porque permite, por ejemplo, relaciones a larga distancia, ¿no? Permite trabajar a larga distancia, permite superar algunas de las barreras de una pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, este Dasein, este ser en el mundo está relacionado con el entorno en el que nos determinamos, pero es una conciencia de sí, ¿no? Que determina la existencia del ser a partir de la continuidad en el tiempo y en el espacio, ¿no? Se comprende el ser, la persona, los sujetos, a partir de su existencia, ¿no? Desde la posibilidad de sí mismas, de sí mismos, el ser o el no ser, ¿no? Y entonces es por eso que significa estar ahí, tener una presencia con relación a un entorno. Entonces, existir es estar en camino, ¿no? Es enfrentarse, confrontarse con una tarea que no termina, ¿no? Y entonces es, pues, el Dasein una consecuencia, es un modo de ser, ¿no? El cómo del propio ser permanece abierto o indeterminado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede argumentar que una enfermera, ¿no? Que tiene que comprender su existencia o estar en el mundo, estar ahí, es su Dasein para llevar a cabo el cuidado y debe de comenzar conociéndose a sí misma, a sí mismo, para conocer las necesidades del otro, ¿no? No se ha preguntado por su ser adecuadamente, ¿no? Si queda alejada de ese mundo en donde se vive. Y, por ejemplo, si estuviéramos en mundos de crisis epistemológicas, ¿no? Porque no conocemos nuestro ser, porque no tenemos un asidero en el mundo, y a lo mejor este mundo difícil en el que nos encontramos es un mundo en que estamos en una crisis del ser, porque no sabemos cuáles son los fundamentos de nuestro estar en el mundo, ¿no? Puede ser. Es lo que propondría Heidegger, si es que le entendí de manera correcta, ¿no? Entonces, la fenomenología interpretativa o hermenéutica, según la propone Heidegger, es una metodología filosófica para descubrir el significado del ser, la existencia de los seres humanos en una manera diferente a la tradición positivista. Ya vamos con, ok, ¿por qué dijo todo esto, no? Que además está súper raro, ¿sí? Existencia de los seres de manera distinta a la tradición positivista. Heidegger impulsa la fenomenología trascendental y conjuntamente con Husserl influencia notablemente el pensamiento que se expresa en ser y tiempo, ¿no? Después,
el neocantismo, ¿no? Que criticaba el positivismo por ser dogmático, ¿no? Y porque además después consideran, ¿no? Que el positivismo termina al despojarse de la metafísica por dejar de lado elementos que son fundamentales también para la comprensión de los fenómenos, ¿no? Entonces, los cimientos del pensamiento de Heidegger están ahí, ¿no? En esta época, en una época en donde se considera que los problemas, que las exigencias en torno a la ontología, a la epistemología, ya no se resuelven con argumentos del tipo positivo, ¿no? Sino que requieren un análisis nuevo de la historicidad de la vida en su devenir con relación a la existencia. Entonces, hay esta es una respuesta al positivismo, pues, ¿no? No pensamos que el positivismo como, llegó, respondió todo, resolvió todos los problemas y la metafísica, pues tenía razón Comte, era un estado anterior al estado científico, y pues qué tontos los metafísicos, ¿no? Pues no. Para Heidegger, la fenomenología, tal como lo definen Ser y Tiempo, es lo que se muestra, es hacer algo que sea visible en sí mismo, el espíritu de eso que es, ¿no? Es lo que se puede expresar, es en sí mismo de distintas maneras, ¿no? Entonces, en el análisis de la vida humana, desde la fenomenología, lo que aparece en y para la vida es el cuidado, ¿no? Y la fenomenología, según Heidegger, pone de manifiesto qué hay oculto en la experiencia común diaria, en la estructura de la cotidianidad o el ser en el mundo, ¿no? Que entiende el filósofo este filósofo Heidegger, que es un sistema que se interrelaciona con aptitudes, papeles sociales, proyectos, intenciones. Entonces, la hermenéutica es un concepto que expresa, que traduce, y cuya función es ser uno mismo para sí mismo. O sea, para que cada Dasein pueda ser propiamente sí mismo. Y para lograrlo, se deben describir y de entender los significados, los hábitos y las prácticas del ser humano. Entonces, el Dasein hermenéutico es el que navega con el ser en el mundo y hay que entenderlo como una a priori existencial, ¿no? Para que haya existencia tiene que haber un Dasein. Es una estructura originaria y total y se distingue porque proporciona la base para una interpretación del ser en general, ¿sí? Claro, esto es muchísimo más abstracto que hablar de cosas concretas que pueden enunciarse, replicarse, entenderse, etcétera, 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 ¿no? Bueno, como vemos aquí voy a hacer grande la diapositiva para que se vea esta parte, ¿no? El sol, ¿no? Dice, la ciencia dice que es cuáles son las propiedades, cuáles son las características físicas, y está bien, pero antes de nuestra experiencia, antes de que pudiéramos enunciarlo, como les dije, con lo que pasa de las leyes físicas, que podremos saber, no, pues la ley de Newton la primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento constante hasta que un cuerpo o una fuerza extraña, o una fuerza ajena más bien, los detiene, ¿no? Ok. Eso que yo lo pueda enunciar no quiere decir que solo si lo enuncio se cumple. Y yo ya tenía una experiencia, no sabía qué era, ¿no? Pero pues ya alguna vez había corrido contra algo y chocado contra otra cosa, y además la segunda ley de Newton, ¿no? Toda acción, una reacción de la misma proporción, pero en sentido contrario. Ok, yo no sabía que era la segunda ley de Newton, pero pues sí, ya me ha pasado, ¿no? Que choco con una cosa y salgo rebotando, ¿sí? Entonces, ya en mi experiencia estaba un mundo que yo podía interpretar independientemente que formulara sus propiedades físicas o no, y que me llevaba a comprenderlo y a relacionarme con ese mundo, ¿sí? Y va a pasar lo mismo con las relaciones con los textos, ¿no? Bueno, entonces nos movemos en el mundo y nuestra experiencia con base en aquello que podemos anticipar. El ser en el mundo no es arbitrario, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, que ahorita son las 6:15 de la tarde, que ya el sol está por ocultarse, ¿no? Y que mañana yo me voy a despertar, mañana es sábado, y ya sé cuál es la rutina de los sábados, ¿no? Eso es lo que para mí significa estar en un mundo determinado, predeterminado, en donde hay una serie de relaciones. Pero hay muchas películas que sacan esta lógica, ¿no? Quizás no porque hablen de Heidegger, pero que de repente una persona de otro tiempo llega, ¿no? A estos nuevos tiempos, ¿no? Y pues no se adapta a nada, ¿no? Todo le parece desconocido,
todo le parece ajeno, no sabe cómo comportarse en los lugares, ¿no? Su vestimenta es rara. Y ya no pensemos tan atrás en el tiempo. Yo voy a poner un ejemplo personal. Mi papá murió hace muchos años, hace 36 años. Si yo lo trajera al mundo, además de que pues ya estaría viejo, murió joven, tenía 32 años, yo lo traigo al mundo y va a tener 69, ¿no? Primer problema. Y entonces ya no se va a reconocer, ¿no? O sea, está Chihuahua, pero además no va a reconocer. Hay celulares, hay internet, hay Facebook, hay Twitter, hay TikTok. ¿Qué rayos? Yo me quedé con la televisión a la que ni siquiera, creo que ni siquiera había control remoto, ¿no? Se le cambiaba con esas cosas. Entonces, el ser en el mundo también tiene que ver con el cambio de las posibilidades en cómo interpretamos y cómo entendemos nuestra relación con las cosas, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, yo tengo la certeza de que mañana, pues, por ahí de las 7 de la mañana que me levante, pues más o menos ya va a ir saliendo el sol, ¿no? Que voy a caminar y que me voy a encontrar, pues no voy a encontrar con el vacío, ¿no? Voy a encontrar con el piso, con el departamento, que mi departamento pues ya lo conozco, ¿no? Es lo que nos pasa a veces cuando soñamos y de pronto te despiertas y yo, ¿dónde estoy, no? Ese segundo, o cuando vas de vacaciones a algún lado, o que te despiertas en un hotel y te duermes y de repente como que pierdes la noción de que estabas ahí y cuando te despiertas esperas ver tu cama y en ese momento como tu ser en el mundo está modificado, ¿sí? O cuando uno recién se cambia de casa, ¿no? Y que de repente, ya me acordé que esto no era así, o no sé, viviste en otra ciudad, hay muchos ejemplos, ¿no? Y de pronto empiezas a pensar como si estuvieras en ese otro lugar, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, todo eso es relaciones que tenemos con el mundo que significan a mi ser, ¿sí? Nos orientamos por experiencias a partir de la anticipación. Ya sé que ahorita que acabe la clase yo voy a salir y que va a tocar mucho tráfico porque es la Ciudad de México y es viernes y es quincena, ¿no? Entonces, ya sé que voy al lugar a donde voy, me voy a echar mis 45 minutos, 50 minutos, como mínimo, ¿no? Será una sorpresa y será una sorpresa fantástica que me tarde 15, ¿no? Nunca me tardo 15 allá donde voy, me tardo 25, pues me tardara 25 como si no hubiera tráfico. Entonces sería una maravilla, pero eso no va a pasar. Y ya lo sé, ¿sí? Entonces me posiciono con relación a un entorno, me posiciono con relación a nosotros. Ahorita vamos a ver cómo eso se traduce en la hermenéutica, de acuerdo como la propone Heidegger, pero tendríamos que hacer esta digresión para decir, bueno, ¿y qué rayos es el Dasein? Porque yo voy a dar por hecho, ¿no? Esto es el ser en el mundo, esa orientación a partir de las relaciones, a partir de lo que predecimos, de lo que anticipamos y de lo que ya sabemos, ¿sí? La universalización de la hermenéutica, pues, encuentra su desarrollo, su transformación en la filosofía de Heidegger, ¿no? En la que la comprensión se configura como uno de los existenciarios del ser ahí, ¿no? Dado que el ser en el mundo está siempre acompañado de una preocupación del mundo que encarna este lenguaje que dispone el ser ahí, ¿no? El desarrollo de comprender, o al desarrollo de comprender lo llamamos interpretación, interpreto mi mundo. Y cuando no lo puedo interpretar, no lo puedo conocer y no lo puedo comprender y entonces tengo un problema. ¿Y por qué no lo puedo interpretar? Pongamos otro ejemplo, ¿no? Cuando vamos a un lugar en donde no hablamos el idioma, ¿sí? Y entonces resulta muy difícil entender lo que hay en los signos, ¿no? Poderse transportar en ese mundo, porque el lenguaje es un código que nos permite interpretar, ¿sí? Que nos permite entender, que nos permite cuando nos dicen hasta ahí, o ahí no, o por aquí, ¿sí? Hay estas interpretaciones, claro, no todas son interpretaciones lingüísticas en ese sentido. También interpretamos en qué sentido circulan los automóviles, por ejemplo, ¿no? Hacia dónde camina la gente, porque hay lugares, ¿no? Donde caminan muy ordenadamente, ¿no? Y los que van de un lado y los que vienen de otro, y así sucesivamente. Entonces, esa es una interpretación, ¿sí? En esta interpretación, el comprender se apropia, dice Heidegger, comprendiendo lo comprendido, ¿sí? Una vez que comprendo, entonces actúo, ¿sí? Y llevo a cabo estas relaciones. Entonces, la interpretación no se vuelve el comprender otra cosa, sino comprenderse a sí mismo con relación a esas cosas, ¿no? Este comprender que Dietli coloca primero en el plano del campo de la hermenéutica, pierde su connotación psicológica, que era fundamental, y en Heidegger adquiere una connotación ontológica, ¿no? Y ese es el núcleo mismo de la hermenéutica. Esta transformación heideggeriana de la hermenéutica
tiene dos vías, ¿no? Por un lado, está Gadamer, verdad y método. Luego en los posgrados en Derecho ven a verdad y método de Gadamer, ¿no? En donde la hermenéutica contemporánea alcanza una cumbre, ¿no? Pasa por una pasa de una hermenéutica metodológica a una hermenéutica ontológica, como lo había planteado Heidegger, y es con Heidegger y Gadamer que tenemos dos de los aspectos fundamentales de la hermenéutica, el ontológico y el lingüístico, ¿no? Heidegger plantea la hermenéutica desde el punto de vista del sentido del ser, ¿sí? Esto que decíamos, que quizás expresado con los ejemplos que puse pueda ser un poco más claro, ¿no? A Gadamer lo que le interesa es el punto de vista del lenguaje, el ser es el lenguaje, ¿no? Entonces, la transformación, de la hermenéutica en hermenéutica ontológica supone, por un lado, que la filosofía no tiene una visión directa del ser. Por eso es que la tarea de la hermenéutica es un trabajo contra la ocultación del ser, ¿no? ¿Cómo se nos manifiesta? ¿Cómo se nos manifiesta el ser? Y cómo podemos interpretarlo de manera correcta, ¿sí? De acuerdo con Schleicher-Marker. El percibir, ¿no? La intuición, que es propia de la fenomenología, cede su puesto al comprender, que es la interpretación, ¿sí? La intuición, que es un método filosófico de conocimiento también, por cierto, ¿sí? Las propuestas que pueden salir, es más, una hipótesis parte de una intuición, se me hace que esto, ¿no? No es, a ver, la intuición tampoco es como nada más una mera ocurrencia, una mera idea, ¿no? La intuición también tiene un trabajo intelectual, ¿no? Pero bueno, la fenomenología se preocupa por esa parte y el comprender, ¿no? El comprender es interpretar, una interpretación que entiende como el desvelamiento del ser, ¿no? La liberación del ser de su olvido, de su desfiguración. Entonces, transformada así por Heidegger, la hermenéutica abandona este camino del historicismo hegeliano, ¿no? El análisis del espíritu, de sus creaciones, ¿no? Que es la cultura esencialmente, y también el camino de la fenomenología trascendental de Husserl, ¿no? El análisis trascendental, la fenomenología de las esencias, y se centra en la clasificación de la estructura hermenéutica del ser ahí, con esos ejemplos que hablaba, iniciando una hermenéutica de la facticidad, de los hechos. O sea, sí se preocupan por eso, ¿no? La existencia no es originariamente autoconciencia, ¿no? No existo porque yo pueda decir que existo y que me entiendo como un ser más allá, o bueno, independiente del mundo que me rodea, sino un ser finito situado en un mundo, que es entendido como un conjunto de relaciones referenciales a partir de las cuales ejecutamos el poder ser de esta persona, ¿no? Se oye muy abstracto, pero es lo mismo que dije, la relación que establecemos con los objetos que me permiten decir, ok, estoy en este momento, en este lugar, en este tiempo, ¿sí? Y las relaciones son así. A lo mejor no lo reflexionamos porque simplemente estamos ahí, pero se trataría entonces el ejercicio de justamente hacer esa reflexión para descubrir el ser, ¿no? En todo caso, ¿sí? Entonces se replantea el tema del conocimiento, ¿no? En el contexto de la historia, su relación con el lenguaje. Un lenguaje tiene que ser entendido como el medio en el que vivimos y participamos con los otros seres existentes en la comunicación, ¿no? Como se muestra en los diálogos que tenemos cada uno de nosotros con las demás personas, ¿no? Entonces, este planteamiento heideggeriano, o de este planteamiento heideggeriano, es que parte de la hermenéutica de Gadamer, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación, ya me estoy atrasando, ¿no? Entonces, decía Gadamer que a partir de entonces considera el objeto de la hermenéutica la lingüística del texto, ¿no? La hermenéutica del siglo XX, tal como la desarrolla a partir de Gadamer, tiene un calificativo de textualismo, ¿sí? El textualismo del lenguaje que se considera desde el punto de vista de un discurso como la totalidad, en donde la referencia y el sentido están articulados, generando el mundo del texto. Vamos a hablar de eso, porque se oye así como, ay, caray, ¿qué rayos es eso del mundo del texto, no? Entonces vamos a hablar de la teoría hermenéutica del lenguaje y vamos a ir viendo, ¿no? Cómo esto nos va a servir para entender al derecho, pues sí, también como un producto histórico, ¿sí? Ahorita lo vemos, voy a poner el ejemplo de la ciudadanía, que siempre pongo ese ejemplo, pero me gusta. Entonces, bueno, los nombres
son elementos simples del lenguaje, pero nos permiten distinguir una función referencial, una función de sentido. Tiene sentido si yo digo que esto es una taza, y que además esta taza, todos sabemos, es más, yo no tengo que enseñárselas para que diga, tengo una taza en mi mesa, ¿sí? Porque todos tenemos ya una preconcepción justamente de la taza, y cuando yo digo tengo una taza en mi mesa, pues ustedes van a pensar o van a deducir, van a asumir que en esa taza se contiene café. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. ¿Por qué? Por el horario del día. ¿Por qué? Porque las tazas normalmente se sirven para café. Claro, podría tener leche o podría tener, no tengo, o podría tener cerveza, ¿no? Pero eso, bueno, pues si fuera una cerveza, pues tienes un tarro, ¿no? O sea, hay como ciertos objetos que se relacionan con ciertas otras cosas. Bueno, esto solo para decir la función referencial, ¿no? La referencia que tengo de una taza es que, aquí está, que sí es café, bueno, ya no tiene mucho. La referencia de una taza es que sirve para tomar café, que la gente que toma café normalmente lo hace durante el trabajo o para poder trabajar o en la mañana, ¿no? Entonces, es raro ver a una persona a las 12 de la noche, que sé quién lo hace, ¿no? Pero tomando café, porque, oye, no vas a dormir, ¿no? Entonces, hay este sentido de las cosas y las relaciones que establecen. Gracias, pues, a la función referencial, el nombre apunta hacia algo distinto de este, ¿no? O sea, el nombre ya apunta a un objeto en concreto. Ya puedo decir una taza y puedo concretizarla en una cosa ajena al concepto taza, ¿sí? Ya no es nada más el nombre, ya no es nada más la nominación, ¿sí? Y la segunda, la función de sentido, hace presente eso distinto, ¿no? O sea, yo nombro una taza y una taza me lleva a una idea, la concretizo en un objeto y entonces esta es la función. Esto es lo que hace que el concepto taza tenga sentido, que se materialice en una cosa, ¿sí? Entonces el acto de nombrar, de acuerdo con Gadamer, es un acto poético, ¿no? Gracias al cual el que nombra no solo se refiere a algo en el mundo, sino que además da sentido a ese algo, ¿sí? Yo doy sentido y lo podemos expandir así, claro, tiene sentido otra vez. El acto de tomar café tiene sentido a esta hora de la tarde, en este contexto, ¿no? De trabajo. No tendría mucho sentido que yo estuviera tomando cerveza, sería no solo irresponsable, sino, oye, estás trabajando, no inventes, ¿no? Pero entonces, pues, es esa parte de nombrar en donde nos referimos al sentido que tiene el trabajo, su relación con beber café, ¿sí? O si tuviera agua, porque, oye, llevas 1 hora y media hablando, ¿no te hace? Entonces, tiene sentido esas cosas, ¿no? Esto también se ve en los nombres propios, ¿no? En donde se distinguen aquel al que se refiere el nombre mismo y el acto de nombrar, ¿sí? A los nombres propios y a lo que el Estado denomina. Vamos a pensar en el Estado. El Estado tiene la facultad, tiene el poder de normar y de nombrar, ¿sí? Entonces el Estado define, por ejemplo, desde luego define el Estado mismo, ¿no? Cuáles son sus límites, etcétera, pero define quiénes son las y los ciudadanos, ¿no? Para efectos de quienes pueden participar en la construcción de la cosa pública. Quien tiene ese poder de nombrar, de normar, ¿no? Tiene también el poder de establecer, ¿sí? Quiénes y cómo se pueden entender las relaciones entre esos individuos, ¿sí? Entonces, lo que nombramos, aquello que nombramos, tiene un contexto de significado dentro de la tradición o de una tradición según la hermenéutica, ¿no? Entonces, bueno, los nombres son los que van diciéndonos cómo es la realidad, cómo es la identidad de aquello que nombran, ¿no? Si hablamos de ciudadanía, ¿sí? Y dije que iba a poner este ejemplo porque me gusta. No es lo mismo hablar de ciudadanía hoy que hablar de ciudadanía hace 20 años, ¿sí? No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque los derechos de la ciudadanía se han expandido. Se han expandido, por ejemplo, más allá de las fronteras. Se han expandido respetando el principio de presunción de inocencia para aquellas personas que están siguiendo un proceso penal bajo la figura de prisión preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, para algunos efectos, pero, por ejemplo, pueden votar, pueden ejercer su derecho al voto pasivo. Pueden ser votadas y votadas algunas ciudadanos que residen en el extranjero, propiamente en Estados Unidos, para ser representantes, ¿no? De la comunidad de los Estados Unidos. Entonces vamos expandiendo.
el concepto de ciudadanía. Y eso, claro, nos va diciendo cuál es la realidad de ese momento. Para efectos electorales y políticos, previo a 1953, las mujeres no eran ciudadanas, ¿no? Que está muy mal, sí, pero entonces vemos que los nombres no son nada más eso, ¿no? Ciudadanía, ya entiendo lo mismo siempre, no. Son relaciones sociales de significado y que nos van a revelar no solo aquellas que pertenecen a esa categoría, sino cómo son las relaciones de ese momento. Ese es el acto interpretativo, ¿sí? Por eso es que es importante también entenderlo, esta parte conceptual, esta parte de la función de los nombres, en la función interpretativa de, ok, ¿quiénes son ciudadanas para efectos de ese momento histórico y cómo se encontraba, pues, denominada esa idea de ciudadanía, ¿no? De tal forma que nombrar es un proceso abierto, que nos va manifestando la realidad y la riqueza es inagotable, ¿sí? En este acto de nombrar van articuladas la identidad de referencia, ahorita vemos qué es eso, y la identidad de sentido, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos viendo, pues, que se van articulando, pues, de esta manera, ¿no? Vamos hasta aquí bien, porque esto, insisto, son temas que tienen su complejidad, ¿no? Su abstracción. Entonces, sí me interesa que todo esto vaya quedando como, en la medida de lo posible, claro, ¿no? En la medida de lo posible, lo importante que tiene el aspecto lingüístico, ya no solo en términos, como lo vimos, de la lógica simbólica, de la, ¿cómo se llama? De la capacidad de autorreferencialidad del lenguaje para hacer proposiciones válidas, ¿no? Sino cómo los nombres mismos nos van a ir revelando un estar, un ser en el mundo, ¿sí? Por eso dije, no tiene el mismo significado ciudadanía hoy que hace 20 años. No tiene el mismo significado ciudadanía hoy que en Roma antigua, ¿no? Entonces, bueno, y eso nos lo va a dar lo contextual, lo histórico, y entonces en el acto de nombrar decíamos quedan articuladas identidades, ¿no? Y conforme vamos nombrando, entonces vamos viendo lo que son las cosas, ¿no? Vamos delimitando un espacio en donde se nos revela la identidad de un personaje o de una cosa, ¿sí? Entonces, se puede afirmar a partir de esto que el lenguaje es el lugar en donde acontece el nombrar, y por lo tanto el lugar donde se manifiesta la identidad de aquel, de aquello al que nos referimos con los nombres. Todo nombre tiene un contexto de significación. Ya puse el ejemplo de la ciudadanía y vamos a poner muchos, ¿no? Detrás de cada, y vamos a pensarlo ahora en términos jurídicos. Toda figura jurídica tiene un contexto de significación, ¿sí? Yo luego pongo el ejemplo del divorcio, ¿no? Porque hubo un momento en donde el divorcio ni siquiera estaba previsto, no se podía decretar la disolución del vínculo matrimonial, podía haber una separación, ¿no? Y esto me parece todavía en el siglo XX, Código Civil Federal y para el Distrito Federal y no sé qué, no se reconocía como tal la figura. Eso nos da un contexto, perdón, es que luego escucho ruidos y siempre estoy pendiente que no sea la alerta sísmica. Es vivir en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, entonces decía, ese contexto de significación, claro, si yo veo en ese código, bueno, de entonces, ¿no? Voy a hacer el ejemplo más preciso la siguiente clase, prometo que voy a investigar esa parte para que no quede así como, ay, él dijo que, ¿no? Y que el ejemplo quede malo, pero entonces, al no estar permitida la figura, pues también nos da un contexto de significación de qué significa la familia, qué significa ser mujer, ¿no? Porque pues eran las más afectadas por eso, a final de cuentas, ¿no? Entonces nos habla de todas este tipo de relaciones, de todo este tipo de construcciones simbólicas, lingüísticas, que pueden estar expresadas en una figura jurídica, ¿sí? El divorcio incausado, que es relativamente novedoso, ¿no? Antes había que acreditar, ¿no? Y pues yo me imagino que era un problema, ¿no? Decir en qué fracción encuadra esta conducta, cual si fuera un tipo penal, cómo lo pruebo y entonces pedir la disolución del vínculo, ¿no? O sea, no es nada más, ya no quiero, ¿no? Eso también nos habla de relaciones familiares, de cómo se entiende, de qué lugar tiene, ¿sí? Entonces, aún los nombres jurídicos, las figuras jurídicas, tienen contextos de significación, ¿sí? No es lo mismo ser declarado una cosa u otra, ser entendido de una manera o de otra, hoy que hace 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, detrás de cada nombre hay supuestos que dan profundidad a ese nombre y que unen a este con toda la historia a través de la tradición, de tal suerte que nombrar es intertextualizar, o sea,
hacer referencia a otros nombres, a otros discursos, a otros significados de otros momentos, ¿sí? Pongo otro ejemplo de cuestiones jurídicas, nada más para que quede claro cómo una misma denominación tiene otros alcances, y en esto lo que vemos es cómo se entiende un contexto específico. El arraigo. El arraigo es una figura del derecho civil, en realidad. Bueno, era del derecho penal, pero tenía efectos de delitos imprudenciales, delitos de tránsito. Y arraigaban a una persona donde ni siquiera lo recluían en ningún lado. Podía ir a trabajar, ¿no? Se estaba en su domicilio, porque era mientras se seguía una averiguación con relación a esto, y de su domicilio se podía trasladar a su trabajo, no, tampoco tenía como completa libertad de movimiento, pero lo que significaba era que como habías participado en un asunto de tránsito que podía significar una responsabilidad penal, te restringo tu movimiento, pero lo menos invasivo posible, y ahora el arraigo es totalmente lo contrario, ¿no? Es sacar a un sujeto del ámbito de su acción cotidiana, de su espacio cotidiano, y meterlo en un lugar quién sabe dónde para hacer lo que sea con tal de recabar pruebas, porque se supone que pertenece a la delincuencia organizada, lo más antidemocrático del mundo, por cierto, ¿no? Pero nos da un contexto de significación, ¿no? Los antecedentes del arraigo, las leyes de la delincuencia organizada en México y las leyes de la propia ONU de la delincuencia organizada, pues vienen de Washington, ¿no? Y así el arraigo pues tiene resonancias a Guantánamo, donde igual, ¿no? No es nada democrático, ¿no? Pero ahí lo que nos habla es un contexto de significación, una guerra espantosa como todas, falaz como la mayoría, muy lesiva a los derechos humanos como todas, contra un enemigo imaginario. Eso ya son cosas políticas que solo comento así, pero que dan un contexto de significación, pues, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo estos textos, ¿no? Estos significados de los textos tienen una historicidad, tienen un contexto, pero tienen otros contextos, ¿no? Y puedo volver al ejemplo de Pierre Menard, autor del Quijote, porque es lo mismo. Entonces, como nos movemos en el ámbito de los nombres, estamos en la ciencia de los signos, ¿no? De la semiótica. De los nombres pasamos a conceptos, y de ahí entramos en el ámbito de las frases, ¿no? La semántica, con su correspondiente teoría lógica. Vamos a ver esta parte, ¿no? La teoría lógica de la predicación, en donde lo relevante es la estructura conceptual de los referentes, y lo importante es la función delimitadora del objeto, ¿no? La función de identificación. Entonces, los conceptos sustituyen el objeto como idealidad simbolizada, ¿no? O sea, el concepto, la idea, sustituye algo objetivo, ¿no? Algo objetivo, como puede ser esto, una manifestación física. Bueno, el derecho es eso, es lenguaje simbólico, ¿no? No existe, las figuras jurídicas por sí mismas no tienen una existencia propia, dependen de que se les nombre, dependen de que se les aplique, pero no existen por sí mismas, no es una realidad física. Esto es una realidad física, ¿no? Una mesa es una realidad física, ¿sí? Un ciudadano no es una realidad física, es una realidad social. Y la idea que se haga de ciudadano es una realidad contextual y contextualizada, que permite que el ciudadano o la ciudadana se desplace en el mundo de una manera y entienda las relaciones de una manera, pero que además esa ciudadanía tiene sus límites, ¿no? Si yo voy a otro país, soy ciudadano para ciertos efectos, pero además de todo soy ciudadano porque tengo un documento de identificación que me acredita como natural de otro país, ¿sí? Pero mi movimiento, mi desplazamiento, mi temporalidad en la que puedo estar en ese lugar, pues está condicionada a una autorización, ¿sí? Entonces no soy ciudadano para todos los efectos. Yo aquí puedo hacer lo que quiera, bueno, no puedo hacer lo que quiera, pero dentro de los límites de lo legal puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y puedo estar el tiempo que yo quiera aquí en mi casa, o puedo ir a Tamaulipas, o puedo ir a Cuernavaca, y no me tendrían, en principio, salvo por algunas cuestiones ahí finas, ¿no? Pero yo puedo desplazar así, ¿no? Y puedo votar aquí, claro, en mi distrito, o sea, tiene sus limitaciones, pero tengo pleno ejercicio de mis derechos, ¿no? Si voy a Francia, pues no, y habrá otras barreras idiomáticas, ¿no? Pues no hablo francés, etc. En fin, entonces, lo importante, pues, es que hay que distinguir el nombrar, el conceptuar, ¿no? Y cómo estos actos denominativos crean y tienen resultado
o como resultado último la producción del discurso, que es una totalidad, ¿sí? Entonces vamos de los nombres a las frases al discurso, ¿sí? Y en el discurso vamos a encontrar un montón de cosas en donde están los nombres insertos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Yo hablé de ciudadanía. La ciudadanía es un nombre que me refiere a una idea, que me refiere a relaciones sociales y que voy a interpretar la idea de ciudadanía dependiendo del contexto de que se trate, ¿no? Aún en este tiempo, porque insisto, yo si voy a Francia no soy el mismo tipo de ciudadano que un ciudadano francés, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado hay un discurso sobre la ciudadanía, hay una serie de ideas, hay una serie de frases, hay una serie de significados que se le atribuyen a la palabra ciudadanía. Y hay un discurso jurídico alrededor de la ciudadanía, ¿no? Que descansa en principios, que sirve para ciertas cosas, que se protege de una cierta manera. Una serie de constructos simbólicos, lingüísticos, que le dotan de contenido a ese concepto, ¿sí? Como en otro momento, esto lo analiza bien, perdón, por ejemplo, Foucault cuando habla de la historia de la locura, ¿no? Cómo se concibe, cómo se crea, cómo se piensa el loco, ¿no? La persona privada de la razón y por qué motivos y bajo qué circunstancias y cómo se va haciendo parte de eso un discurso médico, ¿no? O sea, no es que existiera por sí mismo, claro, estaban privados de la razón, eso es un hecho, ¿no? Veían otras cosas, se comportaban de manera distinta, su ser en el mundo no estaba como muy claro, ¿no? Y ellos no lo tenían claro tampoco, ellas y ellos, las personas privadas, o bueno, que tienen una forma diferente de relacionarse con el entorno, vamos a decirlo así, para ser políticamente correctos, que yo no estoy en contra de serlo, ¿no? O no siempre. Y entonces, pues, luego viene un discurso médico a justificar, lo digo no, en términos, no estoy criticando a la ciencia médica, aunque Foucault sí lo hace, ¿no? Estoy diciendo, no era que por sí mismo existiera una sola definición de esto, sino que, claro, para darle un tratamiento había que darles un significado, y ese significado médico le da un significado científico a esa percepción distinta del mundo, ¿no? A ese comportarse distinto. Y entonces, bueno, le ponemos esa denominación, loca, ¿sí? Pero es eso. Y eso, claro, le permitirá al Estado intervenir de una manera distinta. Los permitirá recluirlos, o les permitirá ser argumentar eso como una causa de inexistencia de una conducta, ¿no? Un eximiente de responsabilidad para efectos del derecho penal. Entonces tiene una serie de significaciones, pero que van acompañadas de una serie de ideas más grandes, más amplias. Ese es el discurso, pues. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de discurso, ¿sí? Entonces, por eso vamos a poner en relación todas estas cuestiones, ¿sí? Y entonces, la hermenéutica, de acuerdo con Ricoeur, que los vamos a dedicar un rato a Ricoeur la próxima clase, dice, es el arte de discernir el discurso en la obra, cómo está presente toda esta serie de ideas más amplias, esta serie de significados relacionados entre sí, con una obra literaria, con una obra plástica, pero sobre todo con una obra lingüística, ¿sí? Y esta obra lingüística puede ser el derecho, insisto con eso, ¿no? Para que no nos quede como volando de, bueno, y a todo esto, ¿qué, no? A todo esto el derecho, bueno, pues, ¿de qué no se llama? Y su relación con el derecho, bueno, es que el derecho, insisto, es una forma de establecer, de nombrar, de establecer figuras jurídicas que establecen relaciones que permiten o no la intervención del Estado, que elaboran relaciones sociales, ¿no? Decir marido y mujer, establece un tipo de relación social, ¿sí? Establece un tipo de relación social para con ellos mismos, para quienes son parte de esa unión, y para con las y los demás, ¿sí? Una serie de obligaciones, pero que no existe, o sea, si yo no estoy casado, pero si alguien me ve, yo, pues sí, claro, tú eres marido, ¿no? No hay algo físicamente que a mí me defina como tal cosa. Entonces, son creaciones y que están de la mano con discursos, ¿sí? Y que cambian. La unión matrimonial estaba, ustedes lo saben, restringida, solo hombre y mujer, y se ha expandido, porque hay discursos alrededor de eso, ¿no? Discursos sobre derechos, discursos sobre relaciones sociales, discursos sobre el papel del Estado, discursos sobre qué significa la persona, discursos sobre cuáles son las relaciones democráticas que queremos establecer. Ideas, frases, ¿no? Maneras de manifestar una serie de concepciones de nuestro ser en el mundo. ¿Sí? Lo entendimos bien, lo expliqué bien, está claro porque no es fácil. Pregunto, para efectos de
de ver si quedó claro, porque no es sencillo, ¿no? Yo lo sé. ¿Vamos bien? No están haciendo caso, por eso vamos bien. Esa es la cuestión. Bueno, pues no sé si haya preguntas, si haya algún comentario que deseen hacer de lo revisado hasta aquí. Vamos a ver el día lunes, vamos a entrar a ver a Rico que tiene sus propias características, sus propias ideas, sus propias manifestaciones, pero como vimos, ¿no? Interpretar la obra en el discurso, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Y vamos a ir trazando las relaciones jurídicas con esto, ¿no? Y digo el lunes porque el lunes vamos a seguir con hermenéutica. Con esto vamos a terminar el módulo, ¿no? Pero nos permite seguir hablando de hermenéutica y entonces podemos expandir toda esta teoría e ir viendo las relaciones jurídicas para después ver a la hermenéutica como una herramienta de interpretación de los textos jurídicos, ¿no? Vuelvo a preguntar. ¿Preguntas, comentarios? Sí, Fer Cardona, por favor. Está apagado el micrófono. Si quieres escribirlo en el chat, también puede ser. Si no puede abrir el micrófono. Aquí leemos la pregunta. Sí, sí, está muy bien. Mientras el compañero, eso que se oyó fue mi perrito, ¿no? Que se sacude porque como que ya identifica más o menos algunas frases o no sé si la hora y empieza a intuir que ya terminamos, pero todavía no. Mientras el compañero Cardona arregla su cuestión del micrófono, ¿hay alguien más que quiera? Ah, bueno, ya se volvió a unir, a lo mejor ya, ahora que entró y salió, puede usar el micrófono. Sí, ya se escucha, ¿verdad? Sí, Ay, buenas noches a todos primero. Bueno, yo nada más quería dar un comentario, a ver si más o menos lo voy siguiendo. Digo, si hay temas que, como dices, están un poquito pesados, sí, pero bueno, una pequeña recapitulación. A mí por favor. me llamó la atención la parte que, bueno, esto de la hermenéutica y cómo hace la reconstrucción histórica de todos los discursos, cómo va progresando la interpretación que se da de los textos. Esa parte me llamó mucho la atención de que, pues sí pasa, digo, con un libro que, no sé, podemos leer en diferentes momentos y cada vez le vas descubriendo cosas diferentes. Sí, hasta por experiencia personal, ¿no? Ajá, sí, o sea, es un libro que te puede gustar mucho, pero le vas encontrando de repente, dices, ah, caray, eso no lo vi en la primera, y luego lo Claro, vuelves a leer y descubres otro punto diferente, que también tiene mucho que ver la forma en cómo se redacta, digo, de alguna forma, entre más abstracto, da mayor amplitud a interpretar dependiendo del contexto y la persona que esté leyendo. Estaba el libro del Quijote, sí, definitivamente. y casualmente, bueno, aquí tenemos uno en casa, y está difícil leerlo con, digamos, Sí, con ese castellano, porque hay palabras que obviamente, pues, para como está uno dice, "Ah, oh, ya me perdí, o sea, no sé de qué me estás hablando, tengo que checar otra sí, vez". sí, sí. Eso es una parte. Y de ahí, bueno, también veía lo de lo que decía del hombre por el hombre, que Sí, obviamente hay varias cosas, varias profesiones que sí se encargan de, pues, de dar, no sé, una casa, una atención médica, etcétera. Pero pienso al sí, hombre a que sea por el hombre. No sé si me expliqué. Y de la duda que yo sí, tenía, no sé si pudiera volver a explicar en cuanto al contexto que daba de dar el nombre y sentido a las cosas, como que ahí me perdí un sí. poquito. En el ejemplo que dio de la taza, no me quedó muy claro, no sé Ok. si soy la única que no entendí. Gracias. Seguramente no, porque no es fácil. Gracias por la pregunta. Cuando nosotros nombramos algo, hay mucho problema en el acto de nombrar, porque una cosa que yo denomino taza se puede denominar de otra manera.
Y no hay una lógica de decir, ¿por qué se llamó taza y no mesa, no? No sabemos esa parte, pero cuando nosotros nombramos algo y ese algo tiene un significado compartido, entonces lo podemos materializar en una cosa, ¿no? Cuando yo digo taza, no necesito enseñarles la taza para que ustedes sepan a qué me refiero. Pero además, como interpretamos de manera contextual el ser de las cosas en el mundo, cuando yo digo taza, nosotros inferimos, o ustedes infieren, que si yo digo, es que tengo una taza aquí en mi escritorio, ese acto de nombrar mío, esa frase, ustedes la van a relacionar con un acto, beber, pero además con un contenido, café. ¿Por qué? Porque estos elementos de interpretación contextuales nos van a decir, claro, está trabajando, está a la hora del día, seguramente después de comer se tomó una taza de café o se le está tomando porque comió hace un tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, a los nombres les vamos a asignar también relaciones de significado. Y esas relaciones de significado son contextos, ¿sí? Entonces, tiene sentido hablar de una taza cuando hablo en una relación específica y no tendrá sentido hablar de una taza en otros momentos, pero el chiste pues es que por un lado, el nombre me va a permitir imaginarme, me va a permitir idear un objeto y ese objeto con relación a otros, ¿no? Lo que le pongo a la taza, para qué me sirve, etcétera, etcétera. No sé si con eso respondí la pregunta, compañero. ¿Sí? Perfecto. Aquí tenemos otra cuestión que dice, se me hace compleja la hermenéutica, todo el contexto me está quedando más claro. Muy bien, me agrada mucho que así sea. Podemos, a ver, no tendríamos que agotar absolutamente todo. A mí lo que me interesa es que se entiendan como las relaciones que vamos estableciendo, los conceptos y las ideas, ¿no? Independientemente de si llegamos, que la propuesta sería llegar hasta Bátimo, pero si no llegamos a Bátimo y nos quedamos con esto, es mejor, ¿no? Como que entenderlo de manera más o menos cabal, la propuesta de la hermenéutica, que decir, sí, agoté a todos los autores que quería ver y entonces qué bueno, ¿no? Pero bueno, me agrada, pues, que me hace me pone contento, pues, que les esté sirviendo, que les esté despertando alguna curiosidad. Bueno, pues gracias por su atención, sus participaciones, nos vemos el lunes. Vamos a seguir hablando de hermenéutica, entonces tenemos tiempo, ¿no? Para que vayamos reflexionando sobre estas cosas y pues que tengan un feliz fin de semana. Muchas, muchas gracias. Gracias, bonito fin de semana. Igualmente, gracias, que descansen. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Buenas noches.